La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a empezar otra vez el estudio, pero vamos a empezar el capítulo 13 porque como que hubo un gap. Vamos a dejar esos blancos, ¿ok? Esas lagunas. Así que abran su Biblia en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 y vamos a leer los primeros 5 versículos y luego vamos a seguir leyendo, ¿ok? Leemos la palabra del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Hasta acá nos quedamos, hermanos. Tomen asiento, por favor. Y vamos a empezar la semana pasada, la antepasada, o ya no sé ni cuál semana, hablamos de las dos bestias, la que sale del mar y la que sale de la tierra. Y vimos que el mar significa ¿qué? Multitud, pero en ebullición, porque ustedes ven el mar no se está quieto. ¿Cuándo ven ustedes el mar quietecito? Nunca. Y ustedes se dan cuenta que cuando sale la luna, que empieza la noche, el mar se pone pero bien bravo y sube la marea. Y ya leímos esto. Entonces en Apocalipsis 13 habla del levantamiento de un reino, y este es el del anticristo. Todo eso que habla Apocalipsis 13 está hablando de un imperio, ¿sí? De un reino. Y el anticristo es la cabeza terrenal de este reino, el cual tendrá un poder sobrenatural. ¿Y por quién va a ser dado ese poder? No por Dios. ¿Va a ser dado por quién? Por Satanás. Por lo que en este capítulo vemos a la persona del anticristo, su poder, de dónde viene, su origen, la fuente de su poder, adoración, cómo va a querer ser adorado, y la boca que va a hablar el anticristo, ¿verdad? Porque dice que el fruto se conoce ¿por qué? El árbol se conoce ¿por qué? Por su fruto. Ya estoy como el chapulín colorado. Y lo que habla la boca es de lo que hay en el corazón. Y este ser no va a tener nada de respeto por Dios ni de las cosas de Dios. Entonces, la exaltación que él va a querer, las guerras que van a haber por estos acontecimientos, sus características, su título, ¿verdad? Y su reino. Entonces, todo esto lo vamos a ver más adelante, porque estamos, yo les aconsejo que vayan también al libro de Daniel, porque Apocalipsis tiene mucho que ver con Daniel, también con Isaías, con Jeremías, con muchos otros libros del Antiguo Testamento. La bestia, Daniel 7:3-8, dice que tiene 4 bestias, él vio en la visión, ¿sí? Grandes, todas eran diferentes, la una de la otra. Y en Apocalipsis 13:1-2 también habla de la bestia. Como ya hablamos la semana antepasada, que Daniel la vio hacia el futuro, y Juan lo vio ya del pasado. Por eso los animales que nombra Juan ahí no están en relación al orden de Daniel, porque Daniel no lo había vivido. Bueno, algunas no los había vivido, casi vivió muchos de esos, pero no todos. Y Juan ya había pasado todo eso. Entonces no nos vamos a detener mucho en eso, porque ya lo explicamos la vez pasada. ¿De dónde viene él, la bestia?
En Daniel 2 y 7 tenemos dos visiones que cubren el mundo del poder gentil de los días de Daniel hasta la venida de Cristo. Ahí se le vio, ¿verdad?, cuando Dios le concedió a Nabucodonosor tener ese sueño de la imagen que nadie le podía interpretar, solo Daniel. La cabeza era Nabucodonosor, los brazos y el pecho, ¿quién era? El reino, ¿qué reino? Medos y persas. Medos y persas. ¿Y el vientre de qué? Cabeza, oro, plata, bronce. ¿Quién era? Grecia. Y luego después del cuarto reino era de hierro, Roma. Entonces, ahí está en Daniel 2 y 7, y lean todo esto, hermanos. Y desde la cabeza a los pies, Daniel 2, 32, 36 y el 38, ahí está. Léanlo, búsquenlo, ustedes tienen que, como tarea, tienen que leer todo esto, porque si no, no van a entender la profecía. ¿Sí? No, a veces nos da mucho flojera entender la profecía. ¿Por qué? Porque se nos hace difícil. Y se nos hace difícil si no la escudriñamos y si no buscamos. Si nada más leemos así sin ponernos a investigar, se nos va a hacer difícil entenderla. Y el león, Daniel 7, 4, 12 y 17, que simboliza Babilonia. Entonces, Daniel lo está viendo de esa manera, Juan lo ve hacia atrás. Por eso Juan empieza con lo que Daniel vio al último, Juan lo empieza al principio. Sí, esta es la estatua de Nabucodonosor. La imagen, ya lo vimos, cabeza de oro, Daniel 2:32, Babilonia, pecho y brazos, el imperio medo-persa, vientre y muslos. En el imperio medo-persa hubieron varios que estuvieron ahí. Como son, ¿quiénes? Lo vamos a ver también más adelante. ¿Quién fue? Cuando encontraron, creo que está en Daniel 8, cuando Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, estaba celebrando con sus concubinas y toda la gente, alguien escribió en la pared, Daniel interpretó y luego dice que ¿qué pasó esa noche? Fueron invadidos por los persas. Y Darío, el persa, vino y invadió. O sea que vino Darío, luego de Darío vino otro, vinieron Darío, Ciro, vino ¿cómo se llama? El que se casó con Esther, y Asuero y Artajerjes. Vinieron 4, sí, todavía. Entonces, el vientre y muslos son el leopardo, ¿verdad? Entonces el león es Babilonia, el oso y son los persas. El leopardo, vientre y muslos es el griego babilonio, el griego reino. Bajo Alejandro el Grande, ustedes si han estudiado la historia van a saber un poco de Alejandro el Grande, después se dividió en 4. Bueno, no quiere decir que esto ya pasó. Puede que sí ya haya pasado, porque ustedes saben, también ya se metió la abominación en el templo con Antíoco Epífanes. Pero eso también, esto está para suceder en el futuro. ¿Por qué lo digo? Porque dice la palabra, esto es para el fin de los tiempos. A veces ustedes, si se dan cuenta, como que se vuelve a repetir la historia. Ustedes saben que Hitler, ¿qué hizo con los judíos? Los persiguió, los odió, hizo cosas que uno dice, no puede haber cosas peores que esa. Agarrar a niños, agarrar a jóvenes, agarrar a gente, a matarlas para ciencia, para hacer jabones, para hacer la grasa de ellos, las usaban para alumbrar ¿cómo se llama? Tener luz, las candelas. Fíjense, para eso usaban la grasa de los judíos asesinados. Los mataron de hambre, que nomás se pegaba el piel al hueso. ¿Sí? Entonces, dice uno, no puede haber más maldad. Pues va a haber más maldad, porque eso se va a repetir, pero no sé cuántas veces más. O sea que cuando Nabucodonosor mandó a los 3 jóvenes a ser quemados en el fuego, dice que se calentó. ¿Cuántas veces más? 7 veces más. ¿Sí? Y 7 veces más, dice, y 7 veces más, ya les dije la semana antepasada, vas a recibir, dice, por haber no obedecido. O sea que ese es para el mundo que no quiere saber nada del Señor, le va a venir, pero 7 veces más.
¿Okay? Nosotros, gracias a Dios, estamos en Cristo y nosotros dice la palabra que no vamos a pasar la ira de Dios. Esa es una esperanza que tenemos. Así que mantengamos nosotros, ¿verdad? Sin desviarnos la mirada en el Señor, porque vienen tiempos difíciles y tal vez como iglesia nos va a tener que tocar por lo menos la mitad de esa semana. Ya lo estamos viendo, hermano. Ya estamos viendo cómo las leyes están cambiando, cómo tanta cosa está cambiando, ¿sí? Entonces, el viejo imperio romano y sus 4 divisiones en la persecución de Israel, también los pies son los 10 dedos de Daniel 2:33 al 35, y dice que simbolizan 10 reyes que encabezarán 10 separados gobiernos dentro del imperio del anticristo, ¿sí? Que es el imperio romano que se va a regresar otra vez, ¿sí? Entonces, eso todavía no sucede. Esos 10 imperios, reinos todavía no suceden, van a suceder al final del tiempo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hará el imperio todo esto? El imperio del anticristo va a estar conformado desde Babilonia. Todo eso es el tiempo de los gentiles, ¿sí? Es un tiempo que también le está dando Dios a los gentiles para que lo conozcan y vengan a Él. Sí, porque ustedes saben, Dios se lo reveló a Nabucodonosor en sueño. Dios trajo a Darío para que viniera, ¿sí? Hiciera juicio contra todo esto que estaba haciendo Belsasar. Dios levantó a Ciro. ¿Cuántos años antes de que Ciro naciera Dios dio la profecía? Está en Isaías 45. ¿Cuántos años antes? ¿Saben? Antes de que él naciera, 150 años antes de que Ciro naciera, Dios lo había llamado ya por nombre. Dice, y te puse nombre y te llamé. Y dice Ciro, y era su pastor. ¿Y por qué creen ustedes que le llama pastor? ¿No se les confunde a veces como que no estará hablando de Cristo? Dicen que Ciro era el que tenía que sucederle al abuelo. Pero el abuelo, cuando nació Ciro, lo mandó matar y se lo regaló a unos shepherds, a unos pastores. Entonces se lo llevaron, ya el muchachito se hizo grande, fue pastor, y que cuando ya se enteró el abuelo que estaba vivo, yo creo que ya estaba viejo, no sé, lo trajo y lo puso en el reino. Fíjense cómo Dios guarda nuestra vida desde antes que nacemos. Él ya nos conoce por nombre, ¿sí? Y aunque nos quieran arruinar la vida y no dejar que el propósito de Dios se cumpla, Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, ¿sí? Así lo dice la palabra. Dios cumplirá su propósito en nosotros, ¿sí? Entonces, nada más no quites la mirada del Señor. Yo sé que, como dijo el hermano, a veces nos entibiamos, sí. Yo también lo reconozco, me he entibiado, ¿sí? O enfriado, sabe Dios. Es la lucha que uno tiene con el mundo, pero Dios nunca nos va a dejar, hermano. Siempre va a estar ahí. Ahí va a estar la espinita, ahí va a estar la espinita de que te despiertes. Y si no te despiertas, te va a venir y te va a dar una buena sacudida, ¿sí? Y yo creo que también para el final de los tiempos, las sacudidas que vienen, hermanos, para que muchos sean depurados, dice la palabra en el libro de Daniel. Muchos serán depurados, ¿sí? Porque para eso es a veces los juicios, para que uno se enderezca y uno pues sienta la necesidad de volver. Entonces la bestia de Daniel 7:7 tiene 10 cuernos. El dragón, ¿verdad?, tiene las mismas características, y el anticristo 7 cabezas, el anticristo 7 cabezas. El dragón 10 cuernos, el anticristo 10 cuernos. El dragón 7 diademas, el anticristo 10 diademas. O está al revés. A ver, váyanse a Apocalipsis, porque creo que esta es la que estaba, no sé, 7 cabezas y 10 diademas. El dragón. El dragón tiene en Apocalipsis capítulo 12, dice que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, ¿sí? 7 diademas. Y en el anticristo, ¿cuánto hay? En el 13:1 tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. ¿Dónde tenía las diademas el anticristo?
¿Dónde? En sus cuernos. ¿Y el dragón dónde los tiene? En las cabezas, no en los cuernos. Acuérdense que los cuernos son reinos, ¿sí? Y la cabeza es la autoridad. Entonces, ¿quién es la autoridad ahí? ¿Quién es la autoridad? Como la autoridad de la iglesia, ¿quién es? Es el Padre. Y la cabeza es Cristo. ¿Sí? Así es igual. Es igual, hermanos. El dragón tiene el Satanás tiene también una trinidad. ¿Sí? Bueno, entonces 10 cuernos, 7 diademas, 10 diademas en sus cabezas. El dragón los tiene en su cabeza, pero el anticristo lo tiene en sus cuernos. Y ahí también pueden ver el Apocalipsis 13:1, compárenlo con Daniel 7:23, 26. Ese es el dragón. El primero es lo que vio Daniel, ¿sí? Las 4 bestias. Daniel también vio los cuernos. Ese es el hombre de pecado, Daniel 11:36. Y el apóstol Pablo también lo vio en segunda de Tesalonicenses, ahí lo dice, ¿sí? Y Juan también lo vio, es la misma bestia, ¿sí? Es el imperio del anticristo que está dado por Satanás, que viene siendo como su padre. Entonces, esta bestia que acabamos de leer sale ¿de dónde? Del mar, ¿sí? ¿Dónde estaba Juan en esta visión? Ahí estaba, ¿verdad? En la isla de Patmos, ¿sí? El mar significa las naciones en profecía, y esta es una bestia o es un imperio compuesta de diferentes clases. A Daniel se le reveló el completo curso del tiempo de los gentiles y el carácter de su último gran líder, que es el anticristo. Fíjense, ¿cuántos años antes Dios ya dio esta revelación? ¿Sí? No es algo nuevo. Juan lo vio, pero ya Dios la había dado. Sí, es para que vean cómo Dios tiene diferentes recursos para llegar a la verdad, para que uno pueda ver la verdad de Él ahí, en su palabra. Su profecía es principalmente concerniente con las cosas que acontecerán a su gente en los últimos días. Así lo dice Daniel 10:14. Vamos a leerlo para que vean. Daniel 10:14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. La visión es para esos días. He venido para hacerte saber lo que va a acontecer en el futuro. Aunque muchas de esas cosas, uno dice, ¿cuándo van a suceder? Van a suceder. La gente dice, hay mucha gente que dice, ¿desde cuándo dicen que viene Cristo y nunca ha venido? Bueno, ahí lo dice el apóstol Pedro, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué? Porque no quiere que ni uno se pierda, quiere que haya más gente. Entonces nosotros tenemos que ayudarle al Señor, a ayudarle a hablar a la gente de Él. Cuando Dios nos da oportunidad, hermanos, estaba platicando a la hermana Risbel, como ayer le dio oportunidad de hablarle a un católico de quién es al único que tenemos nosotros que ver cuando vamos a la iglesia, a Cristo, ¿verdad? Y no a santos, no al hombre. El mar significa abismo, es el lugar. Ustedes saben que en el mar, especialmente el mar de este lado Pacífico, que de Pacífico no tiene nada porque abajo hay abismos. Hace años se cayó un avión y nunca pudieron encontrar el avión porque dicen que hay abismos abajo, montañas. Y es el mar, es muy profundo, especialmente el Leviatán. Ahí viven los monstruos marinos. Mar significa la superficie agitada en ebullición de la vida nacional y social de naciones alborotadas, de la que surgen los grandes movimientos históricos del mundo. Los hombres enemigos de Dios son comparados como el mar turbulento. Y si no, vamos a Isaías 57:20 y Judas 3:7. Casi todo el libro de Judas lo pueden leer, eso se los dejo de memoria, pero Isaías 57:20. En Judas dice que esfuman su propia vergüenza, imagínense. 57:20 dice:
Pero los impíos son como el mar en tempestad. ¿Se imaginan un mar en tempestad? Dice que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Ustedes cuando tengan tiempo lean Judas. Judas dice muy bien sobre eso, pero casi hay que leer. ¿Cuántos capítulos tiene Judas? Uno, ves uno nada más. Dice que ahí dice, las fieras, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Esos son los impíos. ¿Sí? Dice, en el 11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ustedes váyanse al Viejo Testamento y vean qué le pasó a Coré. ¿Ustedes saben qué le pasó a Coré? ¿Y quién era Coré? Bueno, se los voy a dejar de tarea para que investiguen, porque es bueno investigar. No esperemos darles todo, hermano, nosotros tenemos que investigar. Pero dice 2 veces muertos. ¿Por qué 2 veces muertos? Porque van a morir 2 veces. Si no, váyanse a Apocalipsis 20. Ahí dice que a los muertos resucitaron y fueron juzgados. Y los que no se hallaron en el libro de la vida, ¿qué les pasó? Volvieron a morir. 2 veces muertos. Qué horrible, ¿verdad, hermanos? Qué horrible. Dice, son manchas, ellos son manchas, no tienen fruto de justicia, no tienen fruto de Dios y están desarraigados, no tienen sus raíces, son árboles que no tienen buen fruto porque sus raíces no están en Cristo. ¿Qué dice el Salmo primero, creo que dice? ¿Sí? Dice que creo que es el Salmo primero. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando no podemos dormir, hermanos, ¿en qué piensas? Hay que pensar en él. ¿Sí? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, será desarraigada, porque no están, sus raíces no están en la roca verdadera, que es Cristo. Ustedes saben que abajo de la tierra hay agua, ya lo explicó el hermano Raúl, hay agua y ahí debemos estar nosotros arraigados en Cristo, ¿sí? Entonces, ahí en Judas pueden seguir leyendo, por eso les digo, lean todo el libro de Judas. Dice, son fieras ondas del mar, Judas 13, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Sí? Es dura la palabra de Dios, pero en Apocalipsis los pueblos, las multitudes, naciones y lenguas son comparadas al mar, ¿ok? Eso se les quede. Cada vez que ustedes leen mar en profecía significa multitud, y el mar especialmente multitud que está en agitación. Ahorita nosotros tenemos todo está agitado en este mundo, ¿sí? Todo está agitado. Ahora que ya le quitaron la ayuda a Ucrania, sabe Dios qué va a pasar. Apocalipsis 13, 3, 5 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio, o sea, ya los 3 últimos años y medio. Los 3 años y medio primero, acuérdense, la semana tiene 7 años, 3 años y medio a la mitad de la semana, y luego él se va a revelar como quien es, lo dice Daniel 9:27, pero al principio, ¿se acuerdan cuando vimos los sellos? Cuando se abrieron los sellos, ¿quién salió? El jinete que venía en el caballo, ¿qué color? Blanco. Ese representa al anticristo que viene como hombre de paz. ¿Sí? Pero no. Dice que tiene forma se viste, se disfraza como cordero, pero cuando habla como dragón. Ajá. Entonces, esta bestia tiene una herida mortal en una de sus cabezas, fragmentos del antiguo imperio romano. Nunca han dejado de existir como reinos separados. Fue la imperial forma de gobierno que cesó la cabeza herida de muerte, pero esta es sanada. En otras palabras, el imperio es revivido en forma de 10 reinos con un emperador como cabeza llamado la bestia. Son 10 reyes que van a levantar a la bestia. ¿Sí? Y entre esos reyes, ustedes saben que ya alguien ya tiene pensado o ya pusieron el chip ¿para qué? ¿Y quién fue? ¿Se documentan ustedes? Elon Musk, ¿sí? Que ponerle el chip a la persona. Hay tantas cosas, hermanos, que ya están pasando y nosotros no nos damos cuenta. Porque a veces no vemos las noticias o no leemos o lo que sea. Pero hay muchas cosas que en el ambiente espiritual están pasando. Y nosotros, como dice el hermano, a veces nos estamos dormidos y no nos damos cuenta. O decimos, que a mí no me toque ya. Fíjense que cuando estábamos en Stanford nosotros, yo orando por mi nieto, y el Señor me dice, me hizo sentir como que, ¿por qué me enfoco yo solamente en mi dolor? Y yo no me enfoco en el dolor de toda la gente. ¿Por qué nosotros decimos, ay, a mí no me debe de tocar? Y yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Perdóname porque nosotros nunca queremos que nos toque nada feo. Sí, como dice mi esposo, no queremos bailar con la más fea o con el más feo. Pero tenemos que pasar, hermanos. A veces cosas que uno no entiende por qué, pero Dios las permite para hacernos ver su gloria. Y yo le dije, Señor, yo te pido, porque no sé en cuánto tiempo, ¿verdad? Mi esposo, oíamos codes, el blue code. Ustedes saben lo que significa el blue code. Y hasta se me enchina el cuero, y nosotros no estábamos en la sala de espera, y uno piensa, ¿será la mía? Sí, pero no, había niños que estaban muriendo. Y yo nada más pedí, Señor, ten misericordia de todos los que están acá, los padres, porque es horrible, hermanos. Es horrible ver niños, ver bebecitos que por la paga del pecado están pasando lo que están pasando, porque si no hubiese habido eso en el huerto del Edén, nosotros no tendríamos esto. Pero también gracias a Dios que no dejó que entrara el hombre al árbol de la vida, porque eso hubiésemos vivido eternamente caídos y en dolor y en muerte. Pero Cristo vino y nos dio vida, y dice, yo te doy vida y vida en abundancia. Eso me fortaleció a mí, mi corazón. Yo le dije, Señor, si tú estás permitiendo que nosotros pasemos por esto, ver a nuestra única nieta, ¿verdad? Hasta ahorita, porque ya viene otra nieta, le digo, Señor, ten misericordia de nosotros, y gracias por permitirnos pasar por eso, porque es cuando uno entiende el dolor de los otros, cuando pasamos y nos ponemos en los pies, en los zapatos. ¿Sí? Bueno, dice Daniel, Apocalipsis 13:1, como en Daniel 7:7, 10 cuernos y 7 cabezas. ¿Sí? 10 cuernos, señal de poder absoluto. ¿Sí? Con la diferencia de que el dragón lleva las diademas sobre la cabeza, mientras que el anticristo sobre los cuernos. Acuérdense, el dragón las lleva en la cabeza y el anticristo en los cuernos. Esto significa que la plenitud para el mal reside en Satanás, ¿sí? Mientras que el anticristo posee un poder de acción absoluto que le va a dar Satanás para ese tiempo, ¿sí? Pero prestado, no es de él.
es prestado, quien le dio al anticristo su poder, su trono y una gran autoridad, hermanos. Eso es lo que le dio, todo. Y él es un imitador. ¿Se acuerdan que la palabra dice que toda potestad me ha sido dada por mi Padre? ¿Sí? Entonces, el anticristo viene siendo como el hijo de Satanás, el hijo de perdición. Y dice, toda potestad, todo poder, todo le ha sido dada por Satanás también. Es un impostor. Satanás va a usar 3 agencias humanas. Va a usar al anticristo, ¿sí? Que sube del mar. Representará un poder mundano. Es un poder. ¿Qué da poder, hermanos? Deme un ejemplo de qué le da a una persona poder. El dinero. Por eso Elon Musk, de el Google, el otro de Amazon, toda esa gente que son los más ricos del mundo, ¿qué es lo que más tienen? Poder. Poder. El dinero da poder. Entonces este anticristo va a tener poder. El falso profeta, bestia que sube de la tierra, que representa una cultura mundana. ¿Qué estamos viviendo ahorita? Todo mundano. Ya se pasó la ley del hombre con hombre, mujer con mujer. Ahora ¿cómo se llama? Todos lesbiana, gay, LBQ, quién sabe qué, el QAnon significa que todavía no está, el binario, No binario. el no binario que no tiene sexo, o sea que es una cosa, hermanos, y es un espíritu que se ha dejado venir. Porque no es posible que de la noche a la mañana pasó todo esto. No, esto viene ya desde los 1960. Desde ahí. Es bastante lo que uno tiene que enseñar, pero no puede uno enseñar todo, hermanos, porque no acabaríamos. ¿Sí? Pero muchas cosas que han estado ocurriendo desde los 1960. ¿Sí? Luego viene también que ahora que ya me mandó el hermano de lo que estamos hablando la última vez, en las escuelas, niños, ¿verdad? Que ya pueden cambiar su sexo, ya pueden tener sexo con mayores, y total, el niño lo quiere, no hay problema. ¿Dónde se ha visto eso? Pues en la Babilonia antigua, allá los griegos, dice mi esposo, los griegos era su costumbre. Los hombres mayores tenían sus muchachos, andaban con ellos para arriba y para abajo. Sí, pero eso no era cosa que le gustaba al Señor. O sea que, como dicen, la moda se repite, solo que con diferente nombre se está repitiendo todo, es un ciclo con diferentes nombres. Sí, el falso profeta es todo lo que está trayendo aquí, este cambio de la cultura. ¿Sí? Que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Tú no puedes ir a hablar de Cristo en la televisión porque te censuran. Pero sí puedes ir a hablar de Satanás y de todo lo que hacen, de todas esas cosas malas que en la palabra de Dios está por abominación, ahí lo puedes hablar. Y no solamente lo puedes hablar, los glorifican. ¿Sí? Los glorifican. Como le digo a este pastor que yo escuché, que la Biblia es como un ajedrez, que cae uno y cae un ajedrez o... No dijo que era un ajedrez, era como... Ese dominó, que si cae uno, caen todos. ¿Dónde? Un hijo de un gran siervo de Dios que predicó un sano evangelio, pero no es de todos la fe y también es de cada uno. La salvación es personal. No porque el papá sirvió y fue un gran siervo de Dios, ya el hijo quiere decir que va a ser igual. No, el hijo tiene su capacidad de libre albedrío. Pero esa es cuando dejamos que en nuestro corazón se meta ese espíritu de orgullo, porque ay, el Señor me usa, cuidadito, porque ahí puede ser una puertita, una rendija que le estamos abriendo, como dicen Cantar de los Cantares, a las zorras que se metan, ¿verdad? Porque primero se meten las zorras, pero después viene más. La gran ramera sentada sobre el anticristo, llamada Babilonia la Grande, es una mística, ¿verdad? Es como una iglesia mística, sí. Se representa una cultura religiosa de seducción mundana, de pura seducción, o sea que pura carnalidad, hermano. Dale al cuerpo lo que el cuerpo quiera. No tienes por qué negarte nada. Tú eres Dios. Así dicen ellos. Tú eres Dios.
No dicen la palabra, vosotros sois dioses, hasta sacan la palabra, pero la sacan para su conveniencia, la sacan fuera del contexto y hacen su doctrina. También han dicho de los homosexuales que David, el rey David fue homosexual con Jonatán, que porque dice que tu amor es mejor que el amor de las mujeres. ¿Dónde? Así tratan ellos de callar su conciencia, pero ya su conciencia está cauterizada y lo vamos a ver por qué. Esta bestia es adorada así como lo es el dragón, ¿sí? Dice en Romanos que Dios les dio una mente reprobada, y también dice en Segunda de Tesalonicenses que porque no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos, Dios les mandó ¿qué? Para que crean ¿qué? La mentira. Así que de uno depende, joven, de uno depende, hermana. ¿Creemos en la mentira o creemos en la verdad? Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es a través de Él, y la verdad de Cristo está bien clara en su palabra. ¿Sí? Va a hacer guerra contra el pueblo de Dios y va a vencer a muchos, pero ellos preferirán morir antes que rendirse a Él en adoración. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Cuando vengan esas pruebas, esas persecuciones, preferir morir. No vamos a perder. No vamos a perder nada. Perderemos la vida, pero la vida es terrenal, es temporal. ¿Cuánto puede vivir uno? ¿Más de 100 años? Tal vez, pero no más de 120. ¿Sí? Y lo que pasa es que ahí empezamos la ganancia. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién tiene la muerte de nosotros como, una maldición? Sí, es una maldición en cierto modo, pero es el vehículo que nos lleva a Cristo. Es la manera de ir a Él, ¿sí? Una de las cabezas como herida de muerte. Esta bestia tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre estos cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Su cuerpo de leopardo, sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león. Ahí va otra vez. Grecia, y los medopersa, y león, Babilonia. Babilonia es el león. Dice, su poder viene del dragón, y quien le da su trono y gran autoridad. Apocalipsis 13, 6, 8 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dicen que con eso de la digitalización del dólar, ya no va a haber dinero que tú tengas, ¿sí? Ya el dinero va a estar en el banco, pero va a ser un dinero como que poquito a poquito se va a ir prestando esto para que llegue ese momento de que si quiero comprar o quiero vender, a ver, adora a la bestia. ¿Tú eres adorador de la bestia? ¿Estás de acuerdo con la bestia? No estoy de acuerdo, pues entonces no hay comida, no puedes comprar. ¿Que quieres vender y le vas a vender a alguien que sí tiene contacto con la bestia? No puedes vender. Enséñame tu marca, ¿sí? La marca puede ser un chip, la marca puede ser un código, pero también yo digo que la marca dice en la mano derecha y en la frente. ¿Dónde está nuestro pensamiento? Acá. ¿Dónde están nuestras acciones? En nuestra mano. Entonces tu pensamiento tiene que estar en relación con lo que tu mano hace. Si yo digo que yo soy de Cristo, yo voy a hacer. Si yo soy nacido de nuevo y la vida de Cristo está en mí, mi mano, mis acciones reflejan eso, ¿sí o no? No puede el árbol bueno dar fruto bueno. O das bueno o das malo. Entonces la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Fíjense, Cristo fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué? Porque allá se planeó todo. Él ya estaba decidido a ser inmolado por nosotros. O sea que cuando nosotros, hermanos, nosotros decidimos algo, tenemos, ¿cómo le explicaré? Tenemos que prepararnos para antes.
Que la persona se quiere casar, ok, se prepara antes de casarse. Yo me quiero casar con esa mujer, o yo me quiero casar con ese hombre. Ese es el hombre que yo quiero casarme, esa es la mujer que yo quiero para mi esposa. Vamos a la presencia de Dios y le pedimos a Dios en oración que nos guíe. Pues ya oraste, ya oré. ¿Ya te contestó el Señor? No, pero ya oré. Espera que Dios te conteste. Una vez escuché a una hermana que venía con su esposo y dice que su esposo, no sé si 7 años antes o 4 años antes, él era misionero allá por un país de Sudamérica, y que le dijo él, que los dos habían ido al instituto, y que le dijo él: Dios me dijo que tú eres la mujer que te debes casar conmigo, con la que me voy a casar. Y saben, dice, yo le dije, ¿sabes qué? Yo soy hija de Dios y a mí Dios no me ha dicho nada. Así que si Dios te dijo eso, yo voy a pedirle que me lo revele. Fíjense, no fue la, ya me casémonos. No, ella fue, dice, y hasta 4 años ayunó para que Dios le revelara. Y hasta, dice, ayuné 4 años. Si tú le hablaste a tu siervo que yo soy su esposa, revélamelo, porque yo soy tu hija y tú no vas a hacer algo sin que yo lo sepa. Y sí, a los 4 años le contestó y le dijo, sí, ese es el hombre. El siervo necesitaba 4 años tal vez para prepararse más, para cambiar ciertas cosas que Dios lo estaba preparando, porque Dios no le iba a traer una persona sin preparar. Acuérdense que a Adán no se le dio la mujer luego. Tuvo que esperar un ratito. Y miren, aún así, ¿cómo salió? La regó, ¿verdad? La regó, ¿sí? Sí, la regó. ¿Sí? Así que esperemos en el Señor y oremos. No tomemos decisiones rápido, porque el que toma decisiones rápido y dice, ya le oré al Señor, pero nunca esperaste una respuesta, problema. Entonces, ¿por qué sucederá todo esto? Hasta ahí nos vamos a quedar, porque ya son las 2:30, hasta ahí nos quedamos. Pero ¿por qué sucederá todo esto? Porque hay necesidad de una limpieza, hermanos. Sí, como les dije, para hacer, y lo dijo en Zacarías 6:2-4, dice, y lo dijo Daniel, dice, para ser depurados, y los sabios se harán. Aquí está, vamos a verlo ahorita unos 5 minutos y ya nos vamos. Dice en Daniel 11, dice en el 32, dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es importante, hermanos, conocer a Dios, no nada más decir, de oídas te había oído, ¿no? De oídas sí yo lo escucho. ¿Has tenido experiencias con Dios? ¿Has tenido experiencias con Dios? Eso es la diferencia. Si no has tenido experiencias con Dios, estás en un problema, porque Él es tu Padre. Y un padre le habla a su hijo. Yo he tenido experiencias con Dios. Y si tú eres hijo, tú debes de tener experiencias con Dios. Si no las has tenido, es porque no has ido a sus pies. Dice, con lisonjas, o sea, con mentiras y con palabrerías, seducir, embrujará a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Nosotros que conocemos a Dios, como Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Yo lo conozco. Miren qué experiencias tuvo Pablo. Esa experiencia de que ir en su caballo muy contento, caminando, sabe Dios cómo, pero yo creo que sí iba en el caballo. Lo tiró y lo dejó ciego, y vio esa luz, y luego esa luz lo dejó ciego. Y después ir ahí a gatas o a que lo llevaran, a que le oraran por él. Esa es una experiencia, hermanos. Aquí te caigo de tu orgullo, ¿sí? ¿Cómo que tú me andas persiguiendo a mí?, le dijo el Señor. Dice, y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad y despojo. O sea que va a haber cosas, hermano. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Fíjense, en su huida
serán ayudados. Dios no nos va a dejar, nunca nos deja, aunque estemos, dice, cuando pases por el fuego yo estaré contigo, y si por las aguas no te anegarás, no te anegarán, no te vas a ahogar. Yo estoy ahí porque yo soy el que te sustenta. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados. Hermanos, no podemos decir, ay, yo no me voy a caer. Mi oración a Dios de veras es todos los días, Señor, dame tu gracia para que venga lo que venga, yo no deje de creer en ti. Yo le digo eso, esa debe ser nuestra oración. Dame tu gracia para que yo no dude de tu amor jamás. Nunca puedes dudar. Hace años cantaban una canción y yo les dije, quiten esa canción porque esa canción no es inspirada por el Espíritu Santo. Dice, ¿qué debo hacer para que tú me ames más? ¿Cómo vamos a preguntarle a Dios, qué debo hacer yo para que me ames más? Eso es dudar del amor de Dios. ¿Qué hizo Él para demostrarte que Él te ama? No escatimó a su Hijo unigénito, sino que por ti, por mí, lo dio y lo hizo pecado. Ese es el gran amor de Dios, ¿sí? Ese es el gran amor de Dios. Y dice, algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo, ¿sí? Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Eso es para el fin de los tiempos. Lo que está aquí en Daniel 11 es para el último tiempo. Cuando Dios, porque saben que aún la autoridad que va a tener el anticristo, ninguna autoridad ha sido dada a nadie en esta tierra si no viene ¿de dónde? De Dios. Y ninguna autoridad tendría el anticristo si Dios no lo permitiera. Dios va a permitir ese tiempo de tribulación tremenda para depurar a su pueblo, para depurarnos tal vez a nosotros. Pero Dios no te va a permitir que pases por su ira. No es su ira, es para ser depurado, para ser limpiado, para ser emblanquecido. Y nosotros dice que unos caerán. Hay que orar por los que caen, que Dios los levante, ¿sí? Una vez el Señor me habló a mí en un sueño, me enseñó un evangelista que muy usado por el Señor, ¿verdad? Y me enseñó que al final él caía, ¿verdad? Y ya yo estaba esperando, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y un día me dice el Señor, ¿por qué estás como Jonás? Esperando que mi siervo caiga. Lo que te dije es para que te pongas a orar para que mi siervo no caiga. Así somos a veces como Jonás. Jonás no quería que Nínive se arrepintiera y agarrara la gracia de Dios. Jonás quería que Nínive fuera enjuiciada y desapareciera del mapa. Pero miren cómo le dio Dios la lección. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al hermano Raúl que ore para que despidamos el servicio. A pedirle a nuestro Señor Padre que nos ayude en este tiempo que estamos viviendo.